es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan a través de los 14:30 M y a través de www.uniminutoradio.edu.co. Invitamos también a toda nuestra audiencia, quienes nos sintoniza por nuestras diferentes redes, por Twitter, por Facebook, por YouTube, que nos acompañen en este programa del día de hoy, que es un programa bien interesante, bien chévere y que nos va a dar algunas luces sobre algunos elementos sobre educación, sobre arte y otras cositas que tenemos ahí tras bambalinas. Recordemos que la dirección de este espacio del Puente está a cargo del Proyecto Marfil. Un saludo a todos nuestros compañeros de trabajo, al profesor Víctor, al profesor Simón y a todo el equipo de trabajo que está detrás de este escenario, de este evento, a nuestros practicantes y tomando en cuenta eso, pues saludamos a Evelyn, que nos va a acompañar en nuestro Control Master el día de hoy y en los próximos programas. También le damos la bienvenida a nuestra coequipera de trabajo, siempre en nuestros programas del día de hoy, a la profesora y compañera del Grupo Marfil, Alejandra Herrero. Alejandra, muy buenos días, bienvenida al Puente. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues de nuevo un placer estar aquí y compartir otro día más. Pues como decía Alejandro, y tenemos un programa muy interesante sobre temas como solidaridad, pues temas artísticos, prácticas artísticas y sobre todo pues entre dos países, también entre Francia, entre Colombia, Venezuela, bueno, y ahí pues va a estar la directora de una de estas fundaciones pues hablándonos, ella es francesa y nos va a estar comentando pues cómo se están tejiendo todos estos eventos culturales que también están comenzando a suceder pues también en estos momentos pues de pandemia y pues de más complejidad, pero pues pese a eso se va avanzando en esta cuestión de eventos culturales. Entonces queremos dar también la bienvenida a Maud Biguini y bueno, y los buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandro, por la invitación al Proyecto Marfil, de verdad. Muchísimas gracias por abrir un espacio de discusión y muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabes que también es un espacio donde siempre hablamos pues de temas muy interesantes de educación y pues realmente es un placer pues tenerte aquí. Entonces nos gustaría comenzar un poco, Maud, por saber un poco quién es Maud y pues aquí nos gusta mucho preguntar esta pregunta a todas las personas que pasan por el programa del Puente aquí con Alejandro y conmigo. ¿Qué te hace ser quien eres, Maud? Si nos puedes contar un poco qué te hace ser quien eres. Bueno, entonces para presentarme un poco, soy coordinador del proyecto cultural y solidario entre Francia y América del Sur y soy diplomada en arte terapia, profesor de arte plástico y sobre todo nosotros Bueno, estamos teniendo un problema, un poquito de conexión ahí, un poquito entrecortado. Vamos a mirar si solucionamos un poquito eso mientras Maud nos cuenta un poco de quién es ella y cómo se ha involucrado en estos procesos y su perfil profesional un poco. Maud, nos interesaría un poco saber, es muy importante para nuestros oyentes, a nosotros nos escuchan en varias partes, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, en varias partes del mundo, no solamente Latinoamérica. Y hay mucha gente interesada y sobre todo mirando el perfil que nos acabas de decir, ¿qué hace Maud o qué le interesó más a ella
para empezar a hacer o realizar estos proyectos culturales? ¿Por qué la iniciativa desde tu parte para iniciar estos proyectos culturales o involucrarte en estos proyectos culturales? Sí, bueno, yo de estudiantes estudié en la Universidad Paris 8 en arte. Creamos una asociación con dos personas, dos franceses, Melbrive y Francine Arellano, y nosotros tenemos la idea de cómo vehicular el arte con las personas, cómo poder vincular nuestras ideas, compartir la idea. Y creo que por eso que creamos una asociación que nos permitió realizar proyectos cultural en un lugar comunitario, que sea en Francia o en el principio en Venezuela. Y realmente queríamos enlazarnos el arte con la gente, poder discutir, buscar forma de enlaces, buscar forma de poder hacer cosas en conjunto para mejorar, como decirlo así, para ayudarnos, para mejorar en el cotidiano, en nuestra manera de vivir, poder interrogarnos también lo que hacemos pues, con nuestra arte, porque en realidad a veces es difícil. Los artistas trabajan mucho de una manera solitaria, y a veces es difícil poder enlazarse con el mundo, con el público, con la comunidad. Entonces, no sé si fue muy clara, pero creo que fue empezó así, con relacionar el arte con el ámbito, con el medio donde vivimos. Y bueno, no sé si fue muy clara. Sí, Sí, antes pues de seguir a la siguiente pregunta, para darle paso a Alejandra, ¿cuánto llevas en Latinoamérica y en ese caso acá en Venezuela? Creamos la asociación Articult en 2003 y bueno, entonces tengo 20 años más o menos trabajando entre Francia y Venezuela. 20 años porque, bueno, empecé con mi primer año de estudio en la universidad y todavía estoy. Entonces, este año creamos la fundación Ici et Ailleurs, que es franco-colombiana. Y bueno, estamos aquí todavía. Alejandra. Perfecto, Mot. Pues muy interesante esto que nos comentas, pues de estos tejidos que estáis realizando, que estáis intentando hacer con la fundación. Y pues si nos gustaría saber un poco más, pues cuáles son los objetivos, a qué se dedica, un poco más concretamente esta fundación de Ici et Ailleurs. Y pues la verdad lo siento por la pronunciación, por quien habla francés, No, está porque muy aquí bien. la verdad, pues o inglés o alemán, francés ya no llegamos. Entonces, disculpen por la pronunciación. No, está perfecto. Mira, la idea es organizar actividad cultural, promocionar desarrollo también actividad cultural, actividad de desarrollo social, también actividad de protección al medio ambiente, promoción y apoyo a los derechos humanos. Y realmente es poder proponer entre Francia y Colombia actividades que pueden acercar a la comunidad al arte. Creo que ese es nuestro principal objetivo. Y eso a través de residencias, exposiciones, eventos, talleres con niños, adolescentes, adultos en situación de dificultades o gente que justo necesitan arte en su cotidiano y arte para desarrollar pensamiento, sobre todo en ese tiempo de pandemia. Creo que nosotros yo pienso que necesitamos el arte y nunca fue tan fuerte, que mucha gente están solo, perdieron mucho su trabajo, perdieron su actividad, están en casa trabajando, cierran, abren, es muy complicado. Y yo creo que el arte hace el puente y nosotros creamos esa fundación por eso, para justamente pensamos que es el momento
era el momento de crear una asociación franco-colombiana, justamente para marcar ese puente, reforzar esa idea de... Pues qué interesante esto que nos dices de el arte entendido como puente entre dos lugares. Sí. Justamente también en el programa El Puente, en el que nosotros pues también entendemos que la filosofía y pues es también un puente, ¿no? Entre lo social y pues la educación, ¿no? Entonces, sí nos gustaría escuchar un poco más y saber un poco más, pues, ¿qué entiendes tú por arte? ¿O qué entiendes tú pues por práctica artística? Y pues que pues hay muchos tipos de arte, ¿no? Podemos hablar de muchos tipos de arte distintos, hay muchos tipos de práctica artística distinta, diversa, pero pues quizás queremos saber en qué tipo de práctica artística y qué tipo de concepto de arte vosotros estáis, con el cual os estáis relacionando para poderlo llevar a cabo en los eventos y pues en las socializaciones que tenéis. Sí, entonces nosotros proponemos actividad, cuando digo artes, es exposiciones, presentación de artistas, concierto, puede ser lectura de poema, puede ser encuentro online que presenta artistas. Eso es la parte artística que nosotros proponemos como una programación cultural. Ahora la práctica artística es como más proponer talleres, conferencias, donde pueden participar la gente directamente, físicamente. Ya no son espectadores, practican el arte y eso es al medio de la práctica artística, la creación directamente, físicamente, de la gente con el arte. Por ejemplo, estamos en un proyecto ahorita de proponer taller en medio carceral en Colombia. Y bueno, ahí la gente practicaría el arte, la creación, directamente, personalmente. Ya no sería espectador, pero sería un creador. Y yo veo un poco la diferencia en eso, que es la acción de hacer el arte, nos volvemos practicantes. Y no sé si respondí a tu pregunta. Son cosas distintas. Pero uno puede ir a ver una exposición, pero somos espectador. Ahora crear... Entonces yo tengo aquí una pregunta un poco provocadora. Y pues es un poco si las personas con las que vosotros realizáis los eventos, ¿sí? Ellos pues practican el arte, realizan una creación artística, entonces podemos decir que esas personas se convierten en artistas. Sí, yo creo que después, bueno, ser artista es una profesión. Yo pienso que no todo el mundo puede ser artista de una manera profesional. Después hay varios niveles. Nivel de justamente cómo responderte a esta pregunta. El arte es muy abierto a todo, pero es verdad que realmente si yo pienso como tú me lo dices, ser artista de una manera profesional es de verdad tener una investigación, tener una formación y vivir profesionalmente del arte. Bueno, eso es mi punto de vista. Después yo no soy nadie para decir que una persona es o no es artista. Es muy complicado a decir, pero yo creo que es una cosa también un poco personal de cada persona. Pero sí, todo el mundo puede pintar, o sea, todo el mundo puede fotografiar, todo el mundo puede hacer videos. Después vivir, tener una investigación, escribir sobre el arte, proponer exposición con curaduría y texto de reflexión, proponer taller de arte, creo que eso sí es una profesión. No sé si te respondí, es un poco difícil, pero creo que sí, lo artista es una profesión.
Muy bien, Matt. Continuando con el diálogo, pues lo que nos vienes a contar acá en la entrevista del día de hoy, en este diálogo que tenemos acá en los micrófonos del puente, plantea varias cositas supremamente importantes, pero hay un común denominador, tal vez desde la apuesta conceptual que tú tienes, desde tu ejercicio profesional, desde tu ejercicio académico, que es precisamente el arte. El arte como un común denominador que ha ayudado a gestionar la creación de estos proyectos culturales, de esos lazos, llamémoslo así, laborales, académicos y profesionales con otros países, no solamente en Venezuela, con Colombia, por ejemplo. Y la pregunta que nos inquieta es precisamente esa importancia del arte, obviamente ya desde tu perfil académico, profesional, pues obviamente va a haber una importancia del concepto, del sentido de arte, pero ¿por qué es tan importante, digamos así, para las diferentes comunidades, las diferentes organizaciones, esa noción de arte, esa construcción artística? ¿Por qué esa necesidad de llevar el arte a otros lugares, a otros espacios, para que otra gente conozca qué es el arte e intente, ya lo decías tú desde tu punto de vista, el arte es como una profesión, pero ¿por qué llevarlo o acercarlo a otros escenarios, sacarlo de los museos, sacarlo de diferentes espacios? Creo que la cultura, en la manera general, permite reflexionar. Y si no hay cultura o si no hay arte, creo que ya no hay reflexión, en mi punto de vista, sobre nuestra historia, sobre los eventos actuales. Yo creo que la cultura y el arte de la creación permite reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que tenemos alrededor. Entonces, ¿por qué llevar el arte a otro lugar? Es porque justamente permitir el puente entre lo que estamos viviendo y lo que tenemos en nuestra mente, y también lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando al otro, a lo que está a nuestro lado. Si no tenemos ese puente artístico, esa reflexión artística no vamos a, bueno, es mi punto de vista, nos va a faltar algo, nos va a faltar como puente de reflexión. Es como la filosofía, o sea, es lo mismo. Es un medium, es algo que nos permite pensar en lo que hacemos. Entonces, si justamente no hay el arte, no hay cultura, ya la gente no va a poder pensar. Entonces, es ahí que es peligroso. Que si no hacemos eso, es peligroso para nuestro futuro, para nuestros hijos, para los jóvenes que están creciendo con tantos, además ahorita, con esa pandemia, que nos están alejando, no sé si se dice así, que nos están poniendo cada quien encerrado en su espacio. Es ahí que es peligrosísimo quitar la cultura y el arte. No sé si creo que tenemos que, para mí es el arte es realmente una necesidad para justamente poder pensar en lo que hacemos de nuestra vida. Y permite el puente, porque cuando estamos creando, estamos justamente pensando y entonces la comunidad que justamente van a crear con el arte van a cuestionarse quién son, dónde están, qué hacen, dónde van, por qué viven ahí, qué quieren hacer de su futuro, cuáles fueron sus errores o cuáles fueron sus buenas experiencias, bueno, todo eso.
Muchas Es muy gracias. interesante, Mot, esto que nos, perdón Alejandro, es muy interesante esto que nos dices, pues, pues desde tu planteamiento, ¿no? Pues que sin arte no hay reflexión. A mí me parece también algo muy provocador, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, lo podemos también comparar como, pues, no sé, sin la filosofía no hay reflexión, ¿no? Por ejemplo, o sin un ambiente educativo, sin ambientes de aprendizajes, pues no hay reflexión. Entonces, yo me gustaría preguntarte y pues dialogar un poco por qué justamente con el tema artístico, por qué piensas que si no hay práctica artística no puede haber reflexión en el pensamiento. ¿Por qué me gustaría entrar un poco en eso? Porque creo que es interesante el ver un poco qué aporta la creación a las personas, qué aporta una creación artística en la comunidad. ¿Qué aporta justamente el arte que otra disciplina, por ejemplo, pues de humanidades, como pueda ser la filosofía, como pueda ser, pues no sé, la educación, como pueda ser la psicología, como puedan ser muchas otras, pues bueno, disciplinas, ¿no? No aportarían. ¿Qué tiene el arte que hace que se favorezca esa reflexión? Mira, yo creo que el arte aporte el desarrollo de la creatividad, expresar las emociones, el compartir de la historia individual de cada uno, permite intercambiar, permite hacer comunicar, puede ser con forma diversa, fotografías, caminata, porque hay caminata artística también, ¿no? Como crear caminando, teatro, música, permite una relación con el otro, permite bueno, sobre todo expresarse la emoción, ¿no? y compartir la idea, compartir los sentimientos. Y bueno, básico es lo que yo pienso que hace el arte. Listo, muy interesante. No sé, un paréntesis allá en el ruido ambiente que tiene Maud, es bien interesante porque está sonando la música que hace parte de todo este proceso artístico y está sonando salsa. Yo no sé si ustedes conocen, Sí, el grupo Nietzsche está sonando en este momento, que es colombiano. sí, Eh, sí. y es bien interesante precisamente participar de eso. Mot, continuando con el diálogo y mirando esa idea de puente, como se llama nuestro programa, el puente, y mencionas que el arte, así como la filosofía u otro tipo de disciplinas de las ciencias humanas y en general de diferentes escenarios, sirven como un puente para esa reflexión, digámoslo así, que posibilita el diálogo. Tomando en cuenta eso, me imagino que como en todo proceso de, si se quiere decir así, de enseñanza y aprendizaje, ¿qué metodología, cuál es la metodología que se utiliza en estas prácticas artísticas y cómo se pone en práctica precisamente, con la redundancia que implica, llevar el arte a estos escenarios? ¿Qué metodología? Y además de eso, ¿cómo es el proceso de divulgación? Bueno, yo por mi parte estudié la arte terapia en la Universidad Paris 7. En realidad se llama Arte y Mediación Terapéutica. Entonces, será utilizar el arte como mediación. En Europa la arte terapia está desarrollándose mucho, formando profesional a utilizar el arte como mediación. Si podré hablar de técnicas, realmente es para desarrollar talleres, por ejemplo, de arte terapia. La mayoría de la gente hace formación en psicología, en psicoanálisis y en terapia. Y tienen la parte artística, que es como una herramienta. Después hay muchas maneras de ser, de hacer y de ser.
Y hay mucha teoría, depende realmente del terapeuta y de las personas que utilizan la mediación. Pero yo, por ejemplo, trabajé mucho con la teoría de Melanie Klein, que de 1927, que sobre la terapia del juego, no sé si conocen, y bueno, también de la psicanálisis François Dolto, que trabajó sobre el dibujo y que utilizó el dibujo con los niños. Son dos referencias que realmente a mí me interesaron mucho para mi práctica, pero bueno, después hay muchas personas que utilizan otras maneras. Pero yo creo que también lo importante es practicar realmente el arte para entender un poco la pedagogía. Hay líneas, pero yo creo que realmente es practicando que uno ya entiende cómo podemos utilizar el arte con la comunidad, y creo que más una práctica personal. Después la teoría hay muchísima, pero creo que realmente es uno practicando con experiencia que logramos a utilizar la herramienta. Perfecto, Mor. Muy interesante eso también pues del psicoanálisis, y pues entrando un poco quizás también a esta temática pues de reconstrucción del pensamiento, que también sucede mucho en el psicoanálisis, también la parte pues también de construcción de paz, ¿no? Que también probablemente pueda suceder cuando uno realiza una terapia, ¿no? Cuando realiza también terapia, pues la búsqueda de una paz interior. Pues a partir un poco de este concepto también de paz, nos gustaría que nos comentaras sobre esta bienal que desde tu fundación estáis organizando. Pues ahí sabemos que tenéis también un gran convenio con nuestros amigos del Museo de Arte Contemporáneo, que han estado ya también algunas veces aquí en el programa El Puente, pues con Gustavo, con el director del Museo de Arte Contemporáneo, con Sebastián, el curador, y aquí Alejandro también igualmente les ha entrevistado también. Entonces, bueno, nos gustaría saber un poco por qué surge esta bienal, por qué es importante realizar esta bienal y qué vínculos tienen, cómo es este puente que se teje entre Francia y entre Latinoamérica, ¿sí? Y pues de qué temáticas va a hablar esta bienal, en qué consiste, que nos cuentes un poco, por favor. Ahora no te escuchamos, Mo. ¿No? Ahora ya sí te escuchamos. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, ole, ok. Entonces, bueno, nosotros, la Fundación Exterior y la Asociación Ouvre les Yeux, que es francesa, creamos en 2020 la primera edición de la Bienal de Arte Contemporáneo en el medio rural, que pueden ver en la página de la Asociación Ouvre les Yeux, y permitía exponer artistas francés y Latinoamérica, artista y autor sobre la temática de la biodiversidad. Y decidimos de hacer un convenio por la Bienal 2022. Decidimos hacer un convenio con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, el MAC. Decidimos hacer un convenio para realizar la Bienal del Libro Contemporáneo 2022 sobre temática de la paz. La idea es proponer autor, artista, de un modo físico, entonces en museo, o en Francia tenemos espacios, en el medio rural sobre todo, en una comunidad que se llama Bassoncourt, un pueblo, de proponer justamente el objeto libro como medio de interrogación, como podemos interrogar la temática de la paz. Entonces, hemos empezando ese convenio buscando artistas, autores, librerías que podrían participar en todo el año 2022.
en Francia y en Colombia, en espacios diversos, a la presentación de su libro. Entonces también hay conversatorios, hay talleres, entonces hay exposiciones, pero no es solamente el libro, es también sobre todo la mezcla de la literatura al arte, a través del libro, pero también buscamos la diversidad. Ahorita tenemos justamente una exposición en la Librería Central de Bogotá, donde abrimos el jueves pasado una exposición que justamente presenta artistas que fueron presentados en la Bienal 2020 y justamente para poder justamente enlazar otros artistas, preparar la Bienal 2022 y bueno, estamos justamente trabajando sobre la temática porque para hablar de la temática de la paz depende mucho también entre Francia y Colombia, hablando de paz, puede ser distinto. Claro, a nivel personal, cada quien tiene su manera de explicar la definición de la paz, muy personal, pero después cada país también vive una historia distinta, entonces la percepción son diversas y esa justamente que puede ser que el proyecto puede ser más rico, presentar diversas maneras de ver la paz. En ese sentido, Mot, pues creo que también es una invitación para todos los oyentes pues bueno, la exposición que ahora mismo tenéis abierta desde el jueves pasado en la Librería Central. Pues yo ya tuve la oportunidad de poder visitarla, entonces pues realmente les invito también a que vayan, creo que es un espacio muy interesante, muy rico, desde distintas perspectivas, la curaduría también es muy interesante, entonces bueno, creo que aquí también se extiende la invitación. Igualmente, pues sí, nos gustaría pues dialogar un poco más contigo sobre, pues bueno, quizás en Colombia toda la parte pues del conflicto armado que bueno, viene estando presente desde hace ya bastante tiempo, pues podemos quizás entender que el proceso de construcción de paz o proyectos donde la paz tenga un rol fundamental e importante, pues quizás es más obvio y pues se entiende que es más pertinente, ¿no? Pero quizás en Francia, que muchas veces pues desde la otra parte del mundo, ¿no? Y pues bueno, yo quizás siendo europea, pues ahí es un poco también más extraño hacer esta pregunta, pero igualmente pues siendo Europa, donde muchas veces pues, desde Latinoamérica se piensa que no hay tantos problemas sociales, aunque a lo mejor sí que los haya, ¿no? Pero se tiene esa concepción de que no hay tantos problemas sociales, las personas tienen una buena calidad de vida, todo el mundo tiene acceso a alimentación, todo el mundo tiene acceso a educación, cuando tampoco sucede así. Pero pues igualmente, ¿qué piensas que este proyecto con la temática o esta bienal con la temática de construcción de paz, pues que tiene que aportar en Francia? Porque es importante que las personas francesas se acerquen a este concepto y de qué manera crees que lo abordan. ¿Cuál es la diferencia de abordaje del concepto pues de un colombiano con un concepto de paz a un francés acercarse a un concepto de paz? Creo que bueno, podemos vivir en continentes distintos, pero cada quien vive situación de violencia, tanto psicológica que física. Humanamente es lo mismo, los resultados son lo mismo, o sea, el dolor y son exactamente lo mismo. En Francia, bueno, vivimos guerras, vivimos atentados, después, por ejemplo, los migrantes que llegan, yo hablo de Francia, ¿no? Pero podría hablar yo no puedo hablar de otro país porque, claro, he vivido en la mayoría de mi vida en Francia y creo que los migrantes que están llegando ahorita en Europa, que uno puede escuchar mucho, también viven traumatismos enormes, hay una violencia enorme. Entonces, ¿cómo podemos construir algo en conjunto para conseguir la paz?
creo que sí, las historias son distintas. En Francia tenemos otras, allí mismo otra cosa, pero igualito son los mismos traumas. Humanamente podemos decir que sí, la violencia actúa de la misma manera en el ser humano. Entonces, la historia no es la misma, pero en realidad tenemos que hacer el mismo trabajo de construcción, de reconstrucción, para lograr vivir juntos y desarrollar proyectos que nos ayudan a ver el futuro de una manera mejor. Y podemos hablar también de la ecología. En realidad, la ecología nos toca a todos. Tenemos el mismo cielo, tenemos el mismo espacio aéreo, o sea, tenemos el mismo aire, y también cómo podemos protegerlas para conseguir juntos, sin hablar de fronteras, la paz. Porque la contaminación simplemente nos afecta a todos. Si tenemos que ya no hablar de continente, pero por ejemplo eso, ¿qué podemos hacer juntos para conseguir la paz? Tenemos justamente el herramienta del arte. Es una herramienta. Muy bien, y la psicología y la filosofía. Listo. Pues tú sabes que el tiempo en radio se va volando, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa del día de hoy. Ha sido muy interesante todo este proceso que nos has contado. Quedan muchas cosas en el tintero para dialogar, quedan unos proyectos que por ahí tienes entre manos que nos gustaría que nos contaras un poco. Nos gustaría, además de eso, pensar un poco sobre esa idea de paz precisamente. Si quieres, cerramos con dos cositas que nos parecen importantes. Hay un proyecto que se plantea en el futuro de MOD, quisiera que nos contaras un poco sobre ese proyecto muy brevemente. Y además de eso, pues ya tomando en cuenta que tenemos una audiencia a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial, pues hacer la invitación de por qué es necesario pensar, reflexionar desde el arte este elemento tan importante que es la paz, por qué para MOD es importante y por qué tú podrías hacerle una invitación a las personas que nos estén escuchando desde Colombia o desde cualquier lugar del mundo para que empiecen a pensarse desde el arte esta reflexión sobre la paz, y también esa invitación que tú le harías a las personas que están acá en Colombia para ir a visitar esta práctica artística. Bueno, estoy invitando primero a visitar la exposición del curador Franklin Arellano, que está en la Librería Central en Bogotá, y ahí podría también tener información sobre la Bienal y sobre los artistas que están presentando, que hay una francesa, un venezolano y un colombiano. Gabriel Gutiérrez, que es venezolano, que vive en Francia, y Diego Sabogal, que es colombiano. Y me parece que sería muy importante que la gente se pudiera conectar con la asociación para proponer proyectos, para tener ideas de exposición, también se puede conectar con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y pueden escribirnos para poder participar en los eventos, justamente esta reflexión de paz, del libro, de cultura, de escritura. Y yo creo que tenemos que todos unirnos para realizar puentes entre los seres humanos, y utilizando herramientas que tenemos, que son el arte, la filosofía, la psicología, que son realmente importantes para nuestra vida. Y cuéntanos un poquito ese proyecto con comunidades LGBTQ, tengo entendido que lo estipulan así.
¿Qué es ese Sí. proyecto? Así como rápido para que nuestra audiencia esté informada. Sí, la idea es que nosotros queremos crear un centro cultural y solidario por la comunidad LGBT francófona de Bogotá. Y tenemos ese proyecto del 2021-2022 y estamos trabajando con la Fundación RapRap, que es una fundación colombiana que está en Bogotá. Y la idea es proponer justamente proyectos con la comunidad para reflexionar sobre justamente lo que vive la comunidad LGBT, que significa realmente la palabra LGBTQ, que hay mucha gente que no entiende bien lo que significa. Bueno, pero después podemos hablar mucho sobre ese tema. Pero la idea es justamente hacer un evento online, empezar con ese proyecto en junio, y en ese evento online te vamos a presentar artistas LGBT, vamos a presentar asociación que lucha con la comunidad para los derechos de las personas LGBT, para fundación que trabaja en la parte artística también de la comunidad. Y bueno, un poco desarrollar un proyecto un poco diferente, valorizando sobre todo la parte artística de la comunidad y hacer difusión del arte de las personas de la comunidad y bueno, hacer como un puente entre esas personas y bueno, estamos esperando un poco que el centro se puede desarrollar, pero con todo este encierro es como un poquito complicado, pero esperamos abrir por lo menos en 2022 este centro de cultural y solidario, que podrían recibir artistas, que residencia, ayuda social, ayuda psicológica, conferencias, por el público en general, pero sobre todo también por la comunidad. Perfecto, Mot. Pues bueno, te queremos agradecer por el programa de hoy y pues sí, siempre muy cordial invitada de nuevo aquí al programa del Puente. Igualmente, pues también muchas gracias, Alejandro, por estar como siempre colaborándonos. Entonces, de esta manera también queremos agradecerles a nuestros oyentes por estar sintonizándonos siempre, por estar escuchándonos con estos temas que siempre les traemos tan provocativos y tan interesantes. Igualmente también queremos agradecer a Evelyn, que está detrás de las pantallas y que también siempre nos colabora. Y pues también a todos los oyentes que nos están haciendo comentarios y que siempre están participando en nuestras redes sociales, a todas las personas que también nos han estado escuchando a través de los 14:30 AM y de radio.uniminuto.edu. Entonces, nada más que desearles un gran feliz día. Muchas gracias a los una tres feliz semana. por la invitación. Fue súper. Muchas gracias. Gracias. Buena semana. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.